Existen muchas iglesias en el mundo, pero cada una tiene su propia doctrina, e incluso afirman que son los verdaderos hijos de Dios. Ellos insisten en que son los hijos de Dios, y nosotros también decimos lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿No debería haber alguien que juzgue entre nosotros? Veamos Romanos capítulo 8, versículo 12, y averigüemos a quiénes Dios llama sus hijos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. ¿Qué debemos llegar a ser? Herederos. La palabra heredero significa legatario o sucesor. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto no puede compararse con nada. La gloria del reino de Dios es muy espléndida y radiante. Aunque tengamos una vida cansada, extenuante y agotadora en esta tierra, cuando volvamos a nuestro hogar, el eterno reino de Dios, solo se desbordará cada día alegría y felicidad. No hay dolor ni envejecimiento, ni tristeza, ni sufrimiento. El apóstol Pablo vio esto, todo lo que aprendió, y sus buenos antecedentes familiares no eran cosas que pudiera comparar con el reino de Dios. Así que, aunque atravesó dificultades, pasó hambre, estuvo en harapos y sin dormir, ¿cómo predicó el Evangelio? Predicó con alegría y felicidad, porque el eterno reino de Dios lo estaba esperando. Dios mencionó que sus hijos pueden ser sus herederos, que heredarán su reino. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser los herederos de Dios? A fin de saber cómo podemos llegar a ser los herederos de Dios, veamos Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Veamos el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Jesús utilizó muchas parábolas para que las personas de la tierra pudieran entender fácilmente todos los misterios del cielo. Aunque en estos días hay tantas iglesias como la arena del mar, debemos saber dónde están los herederos de Dios y qué fe tienen ellos a través de las parábolas que Jesús usó. Está escrito que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
A través de la Biblia, tenemos que comprobar si nosotros somos los hijos de Dios o si lo son los que guardan el culto dominical u otros. Continuemos con Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entre muchas parábolas que Jesús empleó, hoy a través de la parábola de la familia de Abraham, que aparece en Lucas capítulo 16, confirmaremos quiénes serán los herederos e hijos del cielo. Veamos Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hombre rico murió, y Lázaro también murió. Después de eso, ¿al seno de quién fue llevado Lázaro? Fue llevado al seno de Abraham. ¿Pero a dónde fue el hombre rico? Fue al infierno. El hombre rico, que fue al infierno, pidió ansiosamente al ver a Lázaro en el seno de Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces ahora él suplica ansiosamente a Abraham. En el mundo espiritual, nadie excepto Dios puede ser llamado Padre. Sin embargo, en Lucas capítulo 16, versículo 23, está escrito: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Qué mencionó él en el párrafo en que debió haber dicho Dios Padre? Dijo: Padre Abraham. Entonces, ¿a quién representa realmente Abraham en esta parábola? Representa a Dios. En el mundo espiritual, nadie excepto Dios puede ser llamado Padre. El Padre es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús relacionó a Dios con Abraham, permitiendo que el hombre rico dijera Padre Abraham, en lugar de decir Dios Padre? Esta parte es muy importante. La importante verdad, a través de la cual podemos averiguar quiénes pueden ser los herederos de Dios, se oculta en la familia de Abraham. Encontremos el misterio. Finalmente, ¿a quién representa el heredero de la familia de Abraham? A los herederos del reino de Dios. Ya que Abraham representa a Dios, la familia de Abraham representa a la familia de Dios en el reino de los cielos. Según Génesis capítulo 15, Abraham tenía cierta preocupación por su heredero a medida que envejecía. Abraham estaba preocupado porque no tenía hijos hasta ese momento. Pero él tenía un esclavo llamado Eliezer, que había sido criado en su casa, y pensó que tomaría al siervo como su heredero, pero aún no podía decidirlo. Entonces, Dios dijo a Abraham, ¿quién sería su heredero? En realidad, Dios tiene muchas cosas que hacer. Él no está lo suficientemente libre como para visitar a un hombre personalmente y decirle que haga que alguien sea su heredero. La Biblia no es un libro que contenga estas cosas.
El libro de Génesis contiene la misteriosa voluntad de Dios. A través de la familia de Abraham, podemos ver quiénes llegarán a ser los herederos de Dios y quiénes se convertirán en hijos de Dios. Así que no podemos dejar de estudiar este tema. Veamos Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Qué significa ando sin hijo? Significa, no tengo ningún hijo. Abraham no tenía hijo hasta entonces. Pese a que era anciano, no tenía hijo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y Abraham tuvo una conversación con Dios. Cuando le mencionó que quería tomar a Eliezer como su heredero, ¿qué dijo Dios? Veamos el versículo 3. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste. Dios le dijo a Abraham que Eliezer no sería su heredero. Continuemos con el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Abraham era viejo y estaba a punto de tomar al damaseno Eliezer como su heredero, Dios no lo aprobó. Este hombre no será tu heredero. Esta es una parte muy importante que debemos recordar. Dios rechazó al primer candidato diciendo: Eliezer no será tu heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Como saben, en la familia de Abraham había 3 candidatos para heredar los bienes de Abraham. El primer candidato era Eliezer, el segundo Ismael y el tercero Isaac. El asunto de quién llega a ser el heredero de Abraham entre estas 3 personas es una clave importante para distinguir claramente a los hijos de Dios de entre toda la humanidad. Aunque Eliezer vivía en la familia de Abraham, ¿qué dijo Dios acerca de él? Dios dijo que no podía ser su heredero. Veamos Génesis capítulo 16, versículo 15. El primer candidato Eliezer no pudo ser el heredero. Como segundo candidato, nació el primer hijo de Abraham. Veamos Génesis capítulo 16, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. La madre de Ismael era una sierva de Sara llamada Agar. Ya que Sara no podía tener hijos, Abraham llegó a tener uno llamado Ismael a través de la sierva Agar. Abraham estaba muy contento con su hijo. Puesto que un hijo había nacido de su cuerpo, Abraham pensó que legaría todas las cosas a éste. Pero veamos qué dijo Dios al respecto. Génesis capítulo 17, versículos del 15 al 18. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Con cuánta ansiedad rogó Abraham a Dios? Él deseaba que Ismael viviera saludablemente, sin ningún problema, y recibiera todo su patrimonio después de su muerte. ¿Pero qué dijo Dios, Espíritu Santo? Dios respondió: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. A Ismael tampoco se le permitió ser su heredero.
Una vez más, Dios dijo no. ¿Acaso no es extraño? Abraham creía que si solo fuera un hijo nacido de su cuerpo, Dios le permitiría ser su heredero porque él afirmó que un hijo suyo sería su heredero. Sin embargo, cuando nació un hijo del cuerpo de Abraham, Dios nuevamente dijo que no. Esto es muy importante. ¿Por qué Dios dijo que no? Ciertamente Dios afirmó que un hijo nacido del cuerpo de Abraham sería su heredero. Sin embargo, dijo que Ismael, que nació del cuerpo de Abraham, no podía ser su heredero. Debe de haber cierta razón. Si averiguamos la razón, podremos obtener la importante respuesta sobre por qué debemos creer en Dios Madre en esta época. El padre de Ismael era Abraham. ¿Pero quién era su madre? Era Agar, una esclava. Puesto que su madre era una esclava y no una mujer libre, Dios lo rechazó. Al rechazarlo, ¿qué prometió Dios? Prometió que Sara le daría a luz un hijo. Abraham se rió ante su palabra, pero esto no significa que negó la palabra de Dios o se burló de él. Oh Dios, casi tengo 100 años y Sara tiene 90. ¿Usted se preocupa tanto solo por mi familia? Oh Dios, ¿hará esto solo por mí? Ya estoy viejo y Sara también lo está. Solo deseo que Ismael viva sin problemas delante de usted y herede mis bienes. Abraham dijo esto a Dios para no preocuparlo, porque Dios estaba muy preocupado por él y lo llenó de bendición y amor. Se rió. No significa que se haya burlado de Dios. Dios no hizo lo que Abraham planteó porque el asunto de quién sería el heredero de la familia de Abraham era un factor muy importante que decidiría quiénes llegarían a ser el pueblo del cielo y quiénes se convertirían en los verdaderos hijos de Dios. Por esa razón, Dios dijo que Ismael tampoco era el heredero. Aunque Ismael nació del cuerpo de Abraham, no fue considerado digno. Entonces, ¿de quién debe nacer este hijo para que sea el heredero de Abraham? El heredero debe nacer de Sara. Al principio, la condición era que el heredero debía nacer del cuerpo de Abraham. Aunque Ismael nació del cuerpo de Abraham, Dios dijo que no. Fue porque el heredero debía nacer del cuerpo de Sara. Entonces, el heredero debe nacer del cuerpo de Abraham y del cuerpo de Sara. Génesis contiene muchas verdades importantes. No es solo la simple historia de una familia. Veamos una vez más el versículo 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Finalmente, Dios designó a Isaac, que nació del cuerpo de Sara, como el heredero. Vayamos al versículo 21 y veamos a Dios designando a Isaac. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. De esta manera, Eliezer fue rechazado y también Ismael. Finalmente, Dios designó a Isaac como heredero. Dios recalcó que aunque un hijo naciera de Abraham, si no nacía de Sara, este nunca sería su heredero. En el antiguo Israel, el primer hijo recibía el derecho de la primogenitura. La propiedad de toda la familia era dejada al primogénito. En el pasado,
Corea también tenía esta costumbre. De esta manera, Israel tenía la ley de la primogenitura y la gente la respetaba cabalmente. Según esta costumbre, ¿quién era el primer hijo nacido de Abraham? Ismael era el primogénito, pero Dios no lo reconoció. Entonces, ¿por qué Dios tomó la iniciativa en romper la costumbre? La voluntad de Dios era que el heredero naciera no solo de Abraham, sino también ¿de quién? El hijo nacido de Sara fue reconocido por Dios como un hijo perfecto. Averigüemos el significado de decidir al heredero de la familia de Abraham en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Qué debemos ser? Herederos. ¿Herederos de quién debemos ser? Herederos de Dios. Si vemos la historia de la familia de Abraham, Abraham representa a Dios. Esto significa que el heredero de Abraham representa al heredero de Dios. A fin de ser los herederos y los hijos de Dios, no debemos olvidar por ningún motivo esta importante historia de la familia de Abraham. Si examinamos este contenido, podemos saber quiénes pueden ser finalmente reconocidos como hijos de Dios. Eliezer, tanto su padre como su madre eran esclavos. En los tiempos del Antiguo Testamento, si los padres eran esclavos, sus hijos también vivían como esclavos, sucediendo el estado de esclavitud. El padre de Eliezer era un esclavo, y su madre también era una esclava. Dios dijo que no con respecto a Eliezer. Dios dijo, un hijo de Abraham será su heredero. El padre de Ismael, el segundo candidato era Abraham, un hombre libre, pero su madre era Agar, una esclava. Dios dijo que no otra vez. Finalmente, Isaac se convirtió en el heredero. ¿Cuál fue el factor más decisivo que permitió a Isaac convertirse en el heredero? Fue su madre. En aquellos días en que la ley de la primogenitura era estricta, el primer hijo de Abraham era Ismael. Entonces, ¿por qué el derecho a la herencia, que debió haber sido dado a Ismael, se entregó a Isaac? Dios puso importancia en esta parte. Si el derecho a la herencia hubiera dependido absolutamente de la línea paterna, Ismael debió haber recibido la herencia. Ismael tenía buenas condiciones. Era el primogénito, mucho mayor que Isaac, sano y fuerte. Aunque Ismael era lo suficientemente digno de recibir la herencia, Dios dijo que no con respecto a él. Sin embargo, ¿a quién escogió Dios finalmente? A fin de darnos a conocer la verdad acerca de Dios Madre. Dios no permitió que nadie fuera el heredero de Abraham sin considerar a la madre, independientemente de lo buenas que fueran sus condiciones. Esta no es simplemente una historia personal que ocurrió en la familia de Abraham, sino que contiene una información importante, a través de la cual Dios decide quiénes son sus hijos, cuando numerosas denominaciones afirman ser hijos de Dios. En otras palabras, Eliezer, cuyo padre y madre eran esclavos, representa a las personas que no creen en Dios Padre ni Dios Madre. Hoy en día, hay muchas personas así. No creen ni en Dios Padre ni en Dios Madre. Luego, Ismael representa a los que conocen a Dios como Padre, pero no tienen fe en Dios Madre. Actualmente, muchas iglesias de este mundo insisten en que solo existe Dios Padre. Estas personas pertenecen al tipo de Ismael.
Dios dice que este tipo de hombres tampoco son sus herederos, lo que significa que no son hijos de Dios. Es necesario enlazar este asunto con Romanos capítulo 8. Por cierto, ¿qué sucedió con Isaac, el último candidato? El padre de Isaac era libre, al igual que su madre. Hombre libre significa Dios. Los que recibieron a Dios Padre y Dios Madre y tienen fe en ellos son como ¿quién? Son como Isaac. Aunque hay numerosas iglesias, todas ellas dicen, no hay otro Dios excepto Dios Padre. Sin embargo, la Biblia no menciona esto. La Biblia dice que existe Dios Padre y Dios Madre. Cuando la gente lee la Biblia, puede pensar simplemente que Dios es Dios en singular. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se registró la palabra que se refiere a Dios en forma plural, incluso más de 2500 veces. Elohim es esa misma palabra. Dios es mencionado como Elohim en el texto original de la Biblia. La razón por la que se escribió así es porque existen Dios Padre y Dios Madre. Entonces, ¿como quiénes son las personas que creen tanto en Dios Padre como en Dios Madre? Son como Isaac. Por tal razón, está escrito esto en Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hay muchas expresiones. Hijos de la promesa como Isaac, herederos, hijos de la libre, el resto de la descendencia de la mujer. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí, ¿qué significa heredar? ¿Acaso no significa la herencia del reino de los cielos? Veamos el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿cómo llaman los hijos a la mujer que los dio a luz? Por supuesto, madre. Esta enseñanza está en la verdad del nuevo pacto. Pero muchos señalan, ¿existe una madre en la Biblia? Veamos el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Dios es descrito como Padre nuestro que estás en los cielos. En Gálatas capítulo 4, versículo 26, arriba, significa el cielo. Entonces podemos decir, Madre nuestra que estás en los cielos. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Señor que Jesús enseñó comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. En Gálatas capítulo 4 está escrito, Madre de todos nosotros, de arriba. Es lo mismo que decir, Madre nuestra que está en los cielos. En la Biblia, existen Dios Padre y Dios Madre. Dios mencionó claramente esto. Examinemos un versículo más para aquellos que no creen. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hacer al hombre significa crear al hombre. Cuando Dios creó al hombre, no dijo haré al hombre, sino hagamos al hombre. Esta es una parte muy importante. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. ¿Y a quién creó?
creó al varón y a la mujer. Después de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios creó al varón a imagen de Dios y a la mujer a imagen de Dios. Pensemos en una imagen de una fotocopiadora. Si hay un hombre y una mujer en la copia, ¿pueden imaginar la imagen original o no? Debe de haber un hombre y una mujer en la imagen original. ¿Se puede conocer la imagen original sin verla? Por supuesto que se puede. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, fue creado varón. Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre y después fue creada la mujer. Entonces, ¿se puede saber qué imágenes originales tiene Dios? Si llamamos Padre al Dios de imagen masculina, ¿cómo debemos llamar al Dios de imagen femenina? Madre. Las personas con esta fe son los hijos de la promesa como Isaac. Estas personas son testificadas por el Espíritu. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos de Dios. Porque estos hijos son los herederos que recibirán el reino de los cielos. Es por eso que estamos felices. Aunque vayamos a predicar el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra, tenemos valor y confianza, porque el Dios que dijo, yo los fortaleceré y realmente los ayudaré, es nuestro Padre y nuestra Madre. Somos los hijos como Isaac, que creen en Dios Padre y Dios Madre. Somos los hijos del eterno reino de los cielos y los hijos de Dios. No necesitamos dudar de nuestra salvación ni del reino de Dios, ni siquiera un poco. Espero que mantengamos nuestra fe hasta el final y nos consagremos a ella. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.